Buenos días, mis amados hermanos. Eh, Hoy, domingo, en que se celebra la resurrección de Jesús. No quiero entrar en cuestiones de fecha, si esta o si no la fecha, porque en realidad no nos corresponde eso, sino que vamos a celebrar que Jesús resucitó, y eso es lo importante. Pero quiero hoy enfocarme en el tema: ¿por qué mataron a Jesús? ¿Por qué mataron al Señor? Primero veamos lo que la palabra de Dios nos dice de qué vino a hacer Jesús a este mundo. En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, la palabra de Dios nos dice así. Leo desde el verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Nos dice que venía a este mundo aquel que lo hizo, aquel que lo creó, ¿sí? Y a aquellos a quien creó. Imagínense ustedes, el mismo Dios que hizo el universo, planeta por planeta, estrella por estrella, cielo por cielo, el mismo creador del universo se hizo hombre. Era necesario que venga como hombre. Adán perdió toda razón para continuar en la presencia de Dios. Por eso fue expulsado del paraíso, es decir, de la presencia de Dios. Jesús, como hombre, vino a recuperar lo que en Adán se perdió. No había en este mundo un solo justo, una sola persona justa en este mundo no existía. Dios tuvo que hacerse hombre para venir a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Sin embargo, el Creador se hizo hombre, caminó entre los hombres, y estos hombres lo odiaron, lo vilipendiaron. Sí, lo vilipendiaron. Le hicieron de todo, de todo. Estaban ante la misma presencia del Señor y le hicieron de todo. Más adelante, Juan narra en el capítulo 7, versos 6 y 7. Los medio hermanos de Jesús van en cierta manera, le llaman la atención. Pero leamos esta conversación. Juan 7, leo versos 6 y 7. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. El mundo me aborrece porque yo testifico de él
que sus obras son malas. Jesús vino a este mundo a predicar el Evangelio, que ustedes saben significa buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Y cuáles eran estas buenas nuevas? Que el hombre podía retornar a la presencia de Dios. Y para eso Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, no había otra manera de regresar al Señor, a la presencia del Padre Celestial, solo mediante Jesús. ¿Sí? Pero el mundo me aborrece, el mundo me odia, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Por eso mataron a Jesús. Por eso lo mataron. Jesús había predicado acerca de el adulterio, la fornicación, el divorcio, la prostitución. Jesús había predicado de todo eso. Pero más que nada, Jesús se enfrentó con los religiosos de la época, a fariseos, hipócritas, los saduceos. Jesús les predicó a ellos. Con ellos tuvo la mayor confrontación, porque ellos vivían una vida donde se creían en verdad más santos que otros, a tal punto que ellos pensaban que tenían la potestad de perdonar pecados y escoger quién era salvo y quién no. Juzgaban ellos, juzgaban quién merecía el cielo y quién no lo merecía. Así era. Ellos, los religiosos de la época, se codeaban con el poder político y el poder económico. Era obvio que el poder político y económico eran personas a quienes ellos consideraban que merecían ser salvadas. Y estaban en pleno plan de hacer juicios y decir que la pobreza o los pobres estaban destinados al infierno. Eso era. A ese mundo llegó el Señor y con ellos se confrontó. Sí, por fuera se muestran bien vestidos, andan excelentemente vestidos, pero por dentro no sois más que huesos de muertos. El Señor les enseñó que ese no era el camino, que no era el camino. Sin embargo, en el capítulo 21 del libro de Mateo, que paso a leer, Mateo capítulo 21, el Señor dice otras cosas. Versos 31 y 32 de Mateo capítulo 21. Versos 31 y 32. Así nos dice la palabra del Señor. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentíais después para creerle? Dense cuenta que Jesús le dice a la crema innata de la época, ¿no?, que las prostitutas, es decir, las rameras, los publicanos, los pecadores, van delante de los religiosos de la época al cielo. ¿Por qué? Porque estos sí creyeron. Y el poder político y religioso simplemente no creía. Por eso mataron a Jesús. Por eso lo persiguieron. Le inventaron toda clase de males para matarlo. Por eso lo llevaron a la cruz. Fue por eso. Uno de sus discípulos, quien pensó también que Jesús representaba en su momento el poder político, lo traicionó. Lo traicionó. Porque Jesús vino a liberar al hombre ¿de qué? Del pecado. Del pecado. Pero eso no les gustaba. No les gustaba. ¿Por qué? Porque amaban el pecado. Dice la palabra que ellos amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino a este mundo, pero la luz fue rechazada. Los hombres querían seguir en tinieblas. Seguir en tinieblas. Lo persiguieron, le inventaron toda clase de cosas, hasta que lo mataron. Lo mataron. Ay, hermanos y amigos, realmente
ninguna película ni dibujo podrá darnos la cara del Señor cuando lo llevaron al Gólgota. Oh, lo golpearon, le desfiguraron el rostro, totalmente desfigurado, a tal punto que no se lo podía reconocer. Lo molieron a golpes. La misma creación golpeaba a su creador. La misma creación. El mismo madero de un árbol que puso el Señor, el mismo madero sirvió para crucificarlo. El creador, el salvador del mundo, era vejado por aquellos a quien él vino a salvar. Lo odiaron y lo vejaron. ¿Por qué mataron a Jesús? Yo les pregunto para darnos una idea. ¿Por qué lo mataron? Supongamos que Jesús recién viene hoy, a esta época en la que vivimos. Jesús viniera hoy. Yo les pregunto, si ahora que dicen esta generación que es más educada, que es más encumbrada, que es más sabia, ¿mataron a Jesús? ¿No lo mataran a Jesús en esta época? Yo les contesto, lo matarían más rápido. Lo matarían más rápido. Si Jesús viniera en esta época, lo matarían más rápido. ¿Por qué? Porque si hace 2000 años el Señor vino a decir y testificar que sus obras eran malas a este mundo, hoy es mucho peor. Porque el pecado ha avanzado. Oh sí, hoy tenemos el poder grande de la tecnología, pero la tecnología no significa nada en cuanto a la salvación y al pecado. La corrupción ha devastado y está devastando al mundo. Hoy, el Señor hubiese sido igual o peor de vejado, igual o peor que crucificado. Los políticos lo mandarían a matar. Y si los políticos lo mandan a matar y lo matan, al tercer día Jesús se aparece y dirán que no, que era mentira, que simplemente, ¿qué sabe que inventarán? Pero hoy día esta sociedad moliera a golpes a Jesús y lo desapareciera de las peores maneras que hubiera. ¿Por qué, mis amigos? Porque nosotros culpamos hace 2000 años a los que lo mataron a Jesús. Sin embargo, hoy, la gente sigue matando a Jesús. Sigue matando al Señor. Hoy estamos viviendo la cultura de la mente abierta. Oh, yo tengo la mente abierta. Sí, yo también creo en Dios. Sí, todos somos hijos de Dios. O simplemente dicen, todos los caminos conducen a Roma. Con tal que yo no le haga daño a nadie, todos los caminos conducen a Roma. Eso es lo que quieren creer. Este mundo está mucho más pervertido y más sucio que hace 2000 años. A veces pensamos, no, está mucho peor. Pero Cristo, el Señor, sigue predicando hoy su palabra. Si hace 2000 años Él tuvo un encuentro con aquellos que se sabían la Biblia, lo que en ese tiempo se estimaba la palabra del Señor, hoy también hay lo mismo. Mucha religiosidad. Pero leamos aquí, en Juan, capítulo 8 de Juan. Juan 8. Voy a leer aquí desde el verso 43. Juan 8, desde el verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Jesús les está diciendo a los que se creían salvos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. A mí y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Todas esas personas creían ser hijos de Dios. Creían que eran hijos de Dios. Y a la gente hoy día lo mismo. Todos somos hijos de Dios. Todos somos Dios y Dios es amor. Pero Jesús los reprende fuertemente y dice, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y cuando habla mentira de suyo habla. Todos los días la palabra de Dios es predicada, pero también la palabra de Dios es ofendida. Se la tergiversa de cualquier forma. Miren, el mismo mensaje de hace 2000 años debe brillar hoy. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en Jesús como Señor y Salvador. ¿Quiénes mataron a Jesús? Hoy seguimos matando a Jesús, pensando que nuestras buenas obras nos van a llevar al cielo. Pensando que dándole a mi familia todo, vamos a ir al cielo. Pensando en que ser bueno y ser bueno nos va a llevar al cielo. Esto creía esta gente. Pero mis amigos, el Evangelio no se predica para que usted siga en el engaño. Cuando Jesús vino a este mundo, Jesús vino por amor. Y Él sabía que tenía que llegar a esa clase de muerte. Y por nosotros. Pero si usted o yo rechazamos lo que Jesús enseña, estamos rechazando al Salvador, al que murió en la cruz. ¿Quién pudo amarnos más que Él? ¿Quién? Nadie lo ha amado más a usted que Él. Nadie me ha amado a mí como Él. Nadie nos amará como Él. ¿Ustedes creen que los golpes, los escupitazos, los insultos no le dolieron? Le dolieron. Imagínense ustedes que usted crea en algo, o hablemos más aún, que un hijo nos golpee, que su hijo lo golpee, lo ofenda, lo escupa, le diga de todo. ¿No le dolería a usted? A Jesús le dolió. Pero más que eso, cuando está en la cruz, pide perdón por todos aquellos que lo insultaron y lo golpearon. ¿Hay amor más grande que ese? No existe. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Absolutamente nadie. Oh, Dios mío. Es el mensaje que hoy estamos predicando y estamos enseñando. Que el amor de Jesús se extiende por 2000 años y se extenderá hasta que Él regrese. La palabra de Dios está siendo predicada para que usted se arrepienta y venga a Jesús. Porque esos hombres, esas mujeres de la época, muchos se arrepintieron y siguieron a Jesús. En el capítulo 15 del mismo Evangelio según San Juan, quiero leer unas palabras del Señor Jesús. Capítulo 15, leo desde el verso 18. Y hace el Señor esta advertencia. ¿A quiénes? A aquellos que nos llamamos cristianos. Capítulo 15, desde el verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí
me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Qué dice el Señor a sus discípulos? Dice, si a mí me han aborrecido, a vosotros también os aborrecerán. Es decir, llegar a Cristo, a hablar de Cristo, ser discípulo del Señor, cuesta, cuesta. Cierto, en esta época hay un nuevo evangelio, entre comillas, claro está, entre comillas. El evangelio de ser buena persona, de ser buena gente. ¿Ustedes creen que crucificaron a Jesús por ser buena persona? ¿Por ser buena gente? Él lo dijo. Yo testifico de él que sus obras son malas, hablándole al mundo. Hoy día, mis hermanos, hoy día vamos a decir que el mundo es bueno. El mundo está peor. Está peor. Y nosotros calculando en hablarle a alguien de Cristo para que no se ofenda. No hay que decirle que se arrepienta. No hay que hablarle del pecado, ni le menciones al diablo. Ese es el mensaje de hoy. Pero la advertencia de Jesús, nuestro Salvador, es: si a mí me han aborrecido, a vosotros también os aborrecerán. Ahora, hermanos míos, no es tiempo de permanecer cómodos y hablarle despacito de que no, mire, Dios lo ama, Dios no. Hay que decirle al mundo que debe arrepentirse de sus pecados, que sin arrepentimiento no hay salvación, no hay salvación. Miren, ya no sé cuándo, si fue en el 85 u 86, un hermano en la fe me pidió que lo acompañara a un hospital. Había una persona enferma en el hospital. 2 veces lo visitamos en el hospital, porque mientras íbamos, la señora tenía una leve mejoría y la mandaron a su casa. Luego la visitábamos en su casa. Este hermano, mayor en la fe, le abría la palabra, le leía la palabra, pero no le hablaba del arrepentimiento y la salvación. Entonces, eso llamó mi curiosidad y le pregunté: hermano, está bien, usted le lee la palabra, pero no le habla del arrepentimiento y la salvación. Dice después, poco a poco. No, porque esa persona puede morir mañana y puede saber y decir que Dios es amor, pero hay que hablar del arrepentimiento. No, hermano, eso después. Fuimos un par de veces más y el hermano no le habló del arrepentimiento. En un momento dado quise hacerlo yo, pero me cayó, me hizo callar. Hermano, no, después. Usted recién empieza, después. Después murió, pero nunca supo lo que es el arrepentimiento y el perdón de pecados. En esa condición hay muchas personas que están asistiendo a las iglesias, donde escuchan que Dios es amor, que Dios tiene lo mejor para ellos, que Dios tiene una vida de productividad para ellos. Escuchan eso, que Dios los ama tal como son. Hasta cierto punto es verdad, pero escúcheme, si no hay arrepentimiento, si no le predican el arrepentimiento y perdón de pecados, por más que tengan una iglesia, por más que diezmen, por más que ofrenden, por más que den grandes cantidades de dinero, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. No hay salvación. Así se bauticen. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Por eso la importancia de hoy saber si estamos o no matando a Jesús. Porque cuando yo callo el evangelio sabiéndolo, estoy matando al Señor. Soy culpable de juicio por quedarme callado. Si sé el camino, por favor. Estamos en época de este coronavirus o COVID-19. ¿Se imaginan qué clase de persona puede decir: yo tengo el remedio? Y en verdad lo tiene.
pero lo guardo. Tengo un remedio para que mucha gente deje de morir y lo guarda. ¿Qué hace esa persona? Es un homicida, porque pudiendo salvar vidas, se guarda el remedio. Lo mismo pasa con aquellos cristianos evangélicos que, sabiendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y no predican el arrepentimiento para perdón de pecados, se guardan el remedio. Se lo guardan. Jesús el Señor lo dice: si a mí me aborrecieron, a ustedes también los aborrecerán. Claro, no nos gusta. A mí no me gusta. Cuando comencé a predicar el evangelio, perdí amigos, perdí amistades, compañeros en la universidad, porque estaba en plena época de la universidad. A quienes les prediqué, me dejaron de hablar. Mi familia, me dejó de hablar por un tiempo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hay que predicar la palabra, hermanos. Predicar la palabra. Hace 2000 años mataron al Señor. Hoy lo seguimos matando. Hay que seguir predicando la palabra. ¿Sí? Miren, me da mucha pena leer ciertas cosas, ¿no? Me pongo a leer las redes sociales, a revisar las redes sociales para saber cómo están las cosas en la época. Dice, hay muchos jóvenes que están yendo a los supermercados, arriesgándose, dicen ellos, con todas las precauciones, y comprando whisky, cerveza, para estar encerrados en sus casas tomando, dice, para pasarla bien. No hay nada para que ellos se arrepientan. Ellos tienen su filosofía. Son la filosofía de la mente abierta. No hay ningún vestigio de arrepentirse, de buscar al Señor. Pero lo peor que puede pasar es que estos mismos jóvenes, mujeres, niños, estos mismos jóvenes tengan amigos que son cristianos, que han nacido de nuevo y no le prediquen la palabra, que no le hablen del arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y por qué no le hablan? Porque quieren seguir con la amistad. No, yo quiero seguir con la amistad. Después me dejan de hablar, después me dejan. Mis hermanos, ¿saben cómo les decía el Señor a los profetas? Tú predica, escuchen o dejen de escuchar. Sí, podemos perder amigos, pero podemos también ganar un hermano. Y a eso nos llamó el Señor. En la segunda carta a Timoteo, mis hermanos, voy a leer aquí capítulo 3. Segunda a Timoteo 3. Primero leo los versos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando usted lea en postreros días, piense en estos días. Piense en estos días. Dice, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Así dice el Señor. ¿Por qué? Miremos a nuestro alrededor, mis hermanos. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, intemperantes, ¿no? Desobedientes a los padres. ¿Acaso no es esta época? Es esta época. Amadores de los deleites más que de Dios. Es esta época. Y muchos pueden decir hasta que son cristianos, que son creyentes. Pero hermanos míos, una cosa es decir, otra cosa es actuar. Sí. A mí me da mucha pena, y créanlo, y mucho dolor en mi corazón. Cuando converso con hermanos en la fe, o aquellos que han creído que son hermanos en la fe,
Lo digo en creído porque me han confesado que nunca se han arrepentido de sus pecados. Me dicen, yo voy a fiestas, yo voy a bailes, pero si Jesús fue a fiestas, Jesús fue a bailes, le digo una cosa. Sí, Jesús estuvo en las bodas de Caná y convirtió el agua en vino, es cierto. Y no vamos a entrar a la discusión de que era vino que emborrachaba o no emborrachaba, porque en verdad nadie estaba borracho. Pero, no pueden comparar las fiestas, ¿no?, allá con las fiestas hoy día. Allá las fiestas eran reuniones sociales donde las personas se podían conversar y escuchaban música, melodías más que otra cosa, en ese ambiente. Hoy, las llamadas fiestas, ¿no? ¿Cómo puede ir un cristiano a una fiesta, a un baile, donde la música que escucha es una música sucia, depravada? Un cristiano puede estar en ese ambiente. Dios mío, no puede ser. Y la baila, la disfruta, la goza. No, no, no. Si quieren ustedes buscar en la Biblia lo que son las fiestas de hoy, busquen la palabra orgías. Orgías. Que eso son las fiestas de hoy. Pastor, pero eso no hay en las fiestas. Con la clase de música que escucha. Música pornográfica, sucia, que exalta el adulterio, exalta la fornicación, denigra al ser humano. ¿Usted cree que Dios puede escuchar eso? Si usted es cristiano, usted es el templo del Espíritu Santo y usted va a estar en un lugar así. Pero hoy día muchos que se hacen llamar cristianos participan de esto. Participan de esto. Por eso es que muchas personas no creen en el Evangelio. Dicen, pero si yo conozco a cristianos y ellos no tienen mayor cosa, no tienen mayor problema. No, mis hermanos. No. Por favor, en el nombre de Jesús, no sigamos matando al Señor. No lo sigamos matando. Prediquemos al Cristo crucificado, al Cristo que salva vidas, el que llama al arrepentimiento de pecados. ¿Quién mató a Jesús? Nosotros podemos seguirlo matando, quedándonos callados. Hay que seguir predicando el Evangelio tal y como es, para perdón de pecados. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 6, Evangelio Lucas, capítulo 6. Leo el verso 26. Fíjense, así nos dice la palabra del Señor. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Sí, a veces, y es humano, ¿no? Queremos que todo el mundo hable bien de nosotros. Y para que todos hablen bien de nosotros, ni digo que soy cristiano, ni hablo el Evangelio. Peor, les voy a pedir que se arrepientan. Oh, mis hermanos, eso no está bien. Eso no está correcto. Eso no es correcto delante de Dios. El decirle que Dios es amor, que Dios los ama, eso sí es verdad, claro que sí. Pero eso es la verdad a medias. A medias. Porque toda la verdad es que tienen que arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo como Señor y Salvador. Cristo no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba. Mientras tuvo los 3 días, el diablo hizo fiesta. Matamos a Dios, matamos a Jesús, lo matamos, fiesta el diablo. Hasta que la tumba se abrió. Jesús se levantó, arregló la ropa, lo que estaba cobijado, lo dobló bien bonito, se levantó, y no es que él empujó la piedra, solo dijo que se abra la piedra, o el ángel movió la piedra. Jesús simplemente con una orden lo hacía, simplemente con una orden. Y el infierno tembló, el diablo tembló, los demonios temblaron. Jesús resucitó, Jesús venció la muerte, Jesús vive. Y esa es nuestra predicación, ese es nuestro mensaje.
que se arrepientan, porque aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, ahora es el Salvador, que un día va a juzgar a todos los hombres. Si usted tiene a Cristo en su corazón, debe procurar predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero si no lo tiene a Cristo en su corazón, eso significa de que aún usted, Dios le ha dado días para que se arrepienta. Dios le ha dado tiempo para que se arrepienta. Arrepiéntase de sus pecados. Reconozca ante el Señor que usted es un pecador. Confiese sus pecados. Dígale: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Y llame al Señor Jesucristo para que venga a morar en usted. Y ahora usted viva una vida agarrada de Él. No en una religión, sino en una relación. Para que usted empiece a hacer lo que al Señor le agrada. Lo que al Señor le agrada. En el Evangelio del Antiguo Testamento, así lo llaman muchos teólogos, y yo también me sumo a ellos. Capítulo 53 del libro de Isaías. Isaías 53. Profecía acerca del Señor. Hermosa profecía. Bella profecía. Leámosla. Capítulo 53 de Isaías. Leo desde el verso 7. Verso 7 al 12. Así dice el Señor: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Miren, eso es lo maravilloso. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice el Señor que su muerte fue en medio de dos ladrones. Con los impíos fue su muerte, con los ricos en su resurrección. Recordemos que fue sepultado en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea. Gracias al Señor, muchos médicos, ingenieros, arquitectos, científicos han aceptado a Cristo como Salvador y se han arrepentido de sus pecados. Pero el Evangelio debe estar o seguir siendo predicado. No podemos mantenernos mudos. Debemos predicar el Evangelio, pero el Evangelio completo. Que se haya arrepentimiento para perdón de pecados. Sigo leyendo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿A quiénes se refiere? ¿De quiénes llevará las iniquidades? Jesús murió en la cruz. Cuando murió en la cruz, Él dijo: consumado es. Es decir, terminó el plan. El plan tuvo éxito. Jesús murió por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Eso dice la palabra. Mis amigos, hoy
Cristo te dice que te ama, que murió por ti, que ya no está más en esa cruz, que Él resucitó y tiene vida. Y esa vida eterna que tiene Él es la que te va a dar a ti el día que salgas de este mundo. Pero sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No, amigo. Sí, Dios es amor. No pienses como el mundo enseña, la religión enseña, de que por nacer eres hijo de Dios. No es verdad. No es verdad. Mientras no nos arrepentimos, su palabra dice que somos hijos del diablo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, dice Juan 1:12, que somos hechos o adoptados hijos de Dios. Hijos de Dios. Y reitero, no una religión, sino una relación personal con el Señor Jesucristo. Ahora, siendo hijo de Dios, vas a buscar agradarle, vas a buscar saber más de la palabra, vas a amarle más, vas a querer servirle más, vas a querer vivir a sus pies, adorándole, alabándole, amándole. No religión, sino relación. No religión, sino Cristo. Mis amigos, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y recibas a Cristo en tu corazón. Es mi oración. Y a ustedes, mis hermanos, yo les pido en el nombre de Jesús. Ahora estamos en nuestras casas, pero hay una sed de salir y comunicar la palabra. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para predicar al Cristo de la gloria, al Cristo de la cruz, al Cristo de la resurrección, al Cristo que llama al arrepentimiento. No lo olvidemos. Esa es la palabra de Dios, no palabra de hombre. Dios les bendiga.